Como les dije, está aquí con nosotros la excelentísima embajadora de Cuba en la República Dominicana, Milagros Karina Soto Agüero, que está casi acabando de llegar, Sí, ¿verdad? Ya tienes unos meses aquí, ¿verdad, embajadora? 4 meses. Pero muy poco, apenas 4 meses. Y bueno, pues nos ha regalado esta entrevista, ha querido regalarnos y se lo agradecemos el que esté Gracias. aquí con nosotros porque, bueno, pues siempre hay temas importantísimos en la agenda de nuestros países, los países de América Latina y particularmente nuestra región o subregión, como le llaman algunos, la región caribeña. Somos países hermanos, el uno aquí al lado Así del otro, mismo. y por lo tanto la agenda es la misma para todos, a la corta, a la media y a la larga, como quiera que sea, la agenda es la misma. Bienvenida a Ojalá, y mire qué Gracias. café le tenemos ahí para que Mm, comencemos esta entrevista como siempre. Café Santo Domingo, que está siempre patrocinando, no nos deja solos nunca el Café Santo Domingo, Gracias. nunca nos deja solos. Sabemos que a los cubanos les gusta el buen café y bueno, Igual que a los ¿verdad? Igual dominicanos que a los dominicanos, así que a la salud del pueblo cubano, a la y salud del del pueblo dominicano. dominicano también, ¿verdad que sí? Gracias. Hablemos de, puede poner esto aquí, Gracias. descansarla aquí, señora embajadora. Hablemos, bueno, de estos 4 meses que usted tiene aquí en República Dominicana. ¿Había estado antes o No, acaba de llegar? es Cuéntenos. mi primera vez en República Pues Dominicana. bienvenida. Gracias. Pero me siento como si hubiera vivido aquí por muchos años. Somos países muy cercanos, compartimos historia, compartimos cultura, tradiciones, costumbres, una manera de hablar y quizás hasta una manera de ver el mundo. Y me he sentido muy bien. Y, y mis compañeros, siempre desde que fui designada en este país, pues todo el mundo me contaba muchísimas cosas buenas de República Dominicana y me auguraban que me iba a sentir muy bien aquí. Y no se equivocaron. Sí. Pero además, estar aquí a mí me ha hecho sentirme también orgullosa y me ha hecho reencontrarme también con un pedacito de mis raíces que a veces desde fuera uno puede comprenderlo mejor. Y por supuesto, esa emoción de visitar la casa de Máximo Ajá, Gómez, en Baní. de ir a Montecristi, donde Máximo Gómez y Martí firmaron aquel documento tan trascendente que uno lo lee hoy y todavía está vigente, donde se habla del papel de ese Caribe que usted decía ahorita. Es interesantísimo cómo Martí y Gómez avisoraron la importancia del Caribe para el futuro de nuestra América. Y yo creo también, no solo Atuey, Máximo Gómez, Pichirilo, que vino con Fidel en el Ajá, Granma, que son así así como más mismo. conocidos. Aquí yo he encontrado tantas historias que unen a nuestros países. He disfrutado de la comida, que se parece a la nuestra, con sabores así, ¿no? Y bueno, esa base musical que tenemos en común y que nos lleva a disputarnos a veces dónde nació este o O aquel aquel ritmo. ritmo, o quién se mueve o baila mejor, pero al final les reitero que me he sentido muy bien acogida, me he sentido también respaldada en mi trabajo y he sentido solidaridad, afecto por mi país y el deseo de muchas personas de hacer cosas en común. En fin, que estoy satisfecha y les doy las gracias al pueblo dominicano por haberme acogido también. Le doy las gracias a los representantes del gobierno, muchos ya he tenido la oportunidad de conocerlos, a los representantes de fuerzas políticas, de movimientos sociales,
Y también le doy las gracias a ustedes, porque no porque fueron los primeros en invitarme, no solo por eso, sino porque ya en este poco tiempo hemos compartido momentos interesantes, importantes, y que para mí han sido no solo de emoción, sino también de revelación, un poco más de lo que es República Dominicana. Y no hablé del café, que el café dominicano y el café nuestro también lo compartimos. Por otra parte, yo soy guantanamera, entonces yo le digo a la gente, yo estoy más cercana de República Dominicana que de La Habana. Así mismo. Y aunque me siento muy, muy cubana, pero me siento caribeña y me siento también muy cercana a este pueblo. De nuevo, gracias por la invitación y gracias a los dominicanos por la manera en que me han acogido. Gracias a usted por estar aquí. Y mire una cosa, en el año 1998, es decir, hace 21 años, va a ser ya, años. Fue el presidente Leonel Fernández en aquel momento, 1998, pues se formalizaron las relaciones diplomáticas República Dominicana y Cuba. Es decir, estamos hablando de 21 años casi ya, ¿no? Sí. ¿Qué puede contarnos usted un poco de eso? ¿Qué ha representado para nosotros, pero sobre todo para Cuba también? O sea, ¿qué ha ocurrido en esos 20 años? Es como pasar un poco de balance, si es posible, a alguien que acaba de llegar 4 meses aquí. Bueno, a veces por lo que he leído, por lo que me han contado, pero yo creo que es importante que entre nuestros pueblos nunca se rompieron las relaciones. Y de hecho, muchos dominicanos intercambiaron, viajaron, mantuvieron relaciones con Cuba e hicieron posible que esa solidaridad dominicana, que no fue poca, pues también fuera un bastión para una Cuba asediada, agredida. Y yo puedo decir también que nuestro pueblo también sintió que esas relaciones se mantenían y que en un momento a nivel diplomático, de gobierno, volverían. Y creo que mucha gente trabajó durante todo este tiempo para que llegara ese bonito día del año 98. Y después del 98 hacia acá, pues bueno, ha habido o se ha incrementado ese intercambio en los terrenos de la educación, de la salud, del comercio, no sé, en tantísimas cosas. Compartimos a veces en lo académico, en lo científico. Hay algunos medicamentos de avanzada cubanos, como el Everpro-P, que han empezado a introducirse aquí. Hay estudiantes dominicanos de pregrado y de posgrado en Cuba, sobre todo en las ramas de la medicina, unos que ellos mismos financian sus estudios y otros que reciben financiamiento incluso de organismos del gobierno. Hay también una comunicación, una relación, un intercambio entre nuestros gobiernos en los temas multilaterales, en los organismos internacionales, sea en Naciones Unidas, sea en otros organismos del sistema internacional de Naciones Unidas. Y hemos compartido las ideas de la integración, por ejemplo, eso ha sido muy importante, de tratar de lograr una América Latina unida en su diversidad. Creo que hemos hecho esfuerzos comunes para que esa integración avance, para que no esté detenida, para que no se rompa, para que estemos por encima de pequeñas diferencias o de grandes diferencias. Las que sean. Y creo que esos son algunos de los resultados. Ahora recientemente se realizaron las reuniones entre las dos cancillerías, las reuniones de consultas políticas,
y fue un momento oportuno para firmar un acuerdo marco de cooperación, convenio marco de cooperación entre nuestros dos gobiernos. Y ese convenio marco, como lo dice su nombre, de cooperación, va a ayudar, va a contribuir a que en casi todas las ramas posibles, desde la salud hasta el trabajo para la reducción de desastres, desde la agricultura hasta el deporte, la educación, la cultura, puedan establecerse intercambios y cooperación entre nuestros dos países con el apoyo de ambos gobiernos. Se realizó también la 11ª ronda de conversaciones migratorias entre nuestros dos países, porque ambos apostamos por una emigración segura, legal, ordenada, y hemos hecho mucho trabajo en ese sentido, en un mundo donde los temas de la migración son muy complejos o muy complicados, porque el profesor de teoría de la complejidad me dice que complejo es bueno, no es malo, son complicados. Y yo creo que también tenemos muchos puntos en común y mucho respeto mutuo en lo que no tenemos el mismo pensamiento. Así es. Usted llega en un momento interesante de estas relaciones entre los pueblos caribeños y los pueblos latinoamericanos en sentido general también. Hasta hace poco nuestra agenda era una agenda fluyendo de manera muy interesante con el sistema de integración centroamericano, el SICA, ¿no? El CELAC, que estaba la cumbre de estados latinoamericanos y caribeños, en fin, todo aquello. Había una ebullición interesante en toda la región latinoamericana y caribeña, centroamericana, y una agenda riquísima, multilateral, en desarrollo. Sí. De repente, de una patada, todo aquello se ha ido a mejor tiempo, como dicen, ¿no? De repente todo aquello se ha pospuesto y bueno, entramos en un periodo de relaciones muy delicado, muy serio. ¿Cómo visualizan ustedes esto, ¿no? ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo hay que hacer? ¿Cómo podrá seguir esta agenda? ¿Qué es lo que nos depara este futuro y este presente, sobre todo, un tanto aciago, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que ser optimistas, en primer lugar, y nosotros tenemos que pensar que las fuerzas buenas, progresistas, que aspiran a la integración, a la diversificación de las relaciones de todo tipo entre nuestros países, pues triunfen sobre las fuerzas que puedan aspirar a la destrucción, al individualismo, a la división. Exactamente, a la división. Y yo creo que el pensamiento de Cuba, y me atrevería a decir que el de República Dominicana, es seguir trabajando por la integración. Como usted dice, es difícil, pero en opinión de Cuba, lo más importante que podría hacerse para favorecer ese momento, para que ese momento delicado no tronche lo que se ha alcanzado, para que ese momento delicado sea punto de partida para de verdad llegar a la nuestra América que soñó José Martí. Para que eso pueda pasar, yo creo que retomar lo que dice la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, que fue firmado por todos los jefes de gobierno y de Estado en Cuba, en La Habana, en el 2014, durante la cumbre de la CELAC. Creo que sería fundamental. Es mantener nuestra región como una zona de paz, donde los conflictos se resuelven mediante el diálogo, donde, y lo repito, donde podamos unirnos en la diversidad, fomentar lo que nos une, no lo que nos divide. Yo creo que esos elementos son muy importantes.
Y es cierto que algunos están apostando a nuevas formas de unión, yo no digo de integración, digo de unión, en un marco quizás neoliberal, pero yo tengo la confianza y la esperanza en que nuestros pueblos van a salir adelante y que la integración va a crecer. Pero enfrentamos graves amenazas para que esa paz en nuestra región se mantenga. Nosotros tenemos que buscar que la soberanía, la autodeterminación de los países, su derecho a escoger la manera de vivir prevalezca y que además se resuelvan dentro del país, entre sus nacionales, los problemas del país y evitar la injerencia de actores externos que no pueden aportar lo que necesita nuestro continente y nuestra América del Bravo a la Patagonia para su unidad. Y yo lo he dicho ya 3 veces, en su diversidad, respetando lo que cada país considera que es mejor para él. Y uno puede decirse, bueno, pero en cada país hay distintas maneras de entender lo que será mejor. Pero bueno, yo creo que hay que respetar que cada país decida y su mayoría decidan hacia dónde seguir y no trate de imponérsele desde afuera una u otra forma de actuación. Yo creo que tenemos que avanzar en eso, que tenemos que mantener la fuerza esa con que algunos de nuestros países están apostando a la soberanía, a la autodeterminación y a que nuestros países trabajen por eso, que no es una consigna, pues de un mundo mejor, de un mundo más justo, donde nos relacionemos de una manera más armoniosa entre nosotros y con el medio ambiente. Sí, claro. Y no es un sueño. Ese tema ahí del medio ambiente también. No es un sueño, es difícil, pero no es un sueño. Para nosotros los cubanos, que además en este momento estamos sufriendo nuevas agresiones, presiones increíbles para que cambiemos lo que aprobamos recientemente en nuestra Constitución, aprobado por un 86% de los que votaron, por un 70 y tanto por ciento del total de votantes. Una Constitución que además fue discutida popularmente, que se elaboró por una comisión de la Asamblea Nacional, que se sometió a debate popular, que en ese debate popular se hicieron casi 2 millones de propuestas. Y esas propuestas llevaron a que definitivamente la Constitución que votamos en febrero fuera modificada a partir de lo que dijo el pueblo en el 60% de su articulado, de una u otra manera. Desde el cambio de posición de un artículo, por ejemplo, la propuesta inicial, el artículo sobre la soberanía, era el número 10. Y una de las cosas que dijo la gente en la discusión es que ese artículo tenía que estar más arriba. Sí. Después que definiera qué era Cuba, tenía que venir el concepto de soberanía. Y así quedó en el artículo 3. Y sobre eso pudiéramos hablar sobre cómo nosotros decidimos que fuera por mayoría esa constitución que queremos para nuestro país. Y yo creo que eso mismo es lo que debe primar en América Latina, y una integración de poder cada uno apoyar al otro en lo que el otro no tiene. Creo que por ahí van las cosas. Sí. Y nosotros somos optimistas a pesar del momento tan difícil para América Latina, y yo puedo decir que también para nuestro país. Usted mencionaba hace un momentito la presencia aquí, lo vi en la prensa, de la viceprimer ministra, ¿no? Sí. De allá, sí.
o viceministra de Relaciones Exteriores. Relaciones Exteriores, sí. En una ceremonia en la que se firmó el acuerdo que usted acaba de mencionar, ¿algún detalle sobre este acuerdo, estos acuerdos, encuentro con la Yo creo que Cancillería que fue una visita fructífera y así lo calificó ella también. Hubo conversaciones con el ministro Miguel Vargas. Hubo un intercambio, después estuvimos varias horas conversando sobre cómo podemos hacer más en los temas multilaterales, en los temas económicos, comerciales, en la cooperación y, como le dije, también en los temas migratorios. Y yo creo además que permitió ese intercambio que pudiéramos uno frente al otro conversar, como dije, sobre aquellas cosas que nos unen, sobre aquellas cosas en las que podemos trabajar juntos y con mucho respeto, pues cada uno expresó su posición sobre aquellas cosas en las que podemos tener diferencias, como tiene diferencia cualquier familia, y cómo podemos seguir adelante y cómo podemos tener nuevas proyecciones por esa integración que queremos de América Latina, por ese futuro mejor, más allá de cualquier diferencia que pueda haber entre nosotros. Yo creo que fue un intercambio franco, un intercambio amplio, y que mostró además que tenemos mucho más en común de lo que a veces nosotros mismos pensamos. Así mismo. En algunos momentos pues son particularmente interesantes en la historia de nuestros pueblos. Ustedes están pasando por un momento claro, toda la América Latina probablemente, y el Caribe pues por lo tanto, por igual. En concreto, ustedes acaban de aprobar una nueva constitución, ustedes prácticamente acaban de elegir a un nuevo presidente, a Díaz-Canel, que está ahí, es decir, ustedes han pasado por todo un proceso últimamente de elecciones, de aprobación de una nueva constitución, etcétera. Cuéntenos un poquito de eso, porque eso representa cambios en Cuba, es lo que la gente pregunta, ¿no? Bueno, mire, hace ya casi 20 años, Fidel definió un concepto de revolución, que no es que lo dijo por primera vez, es como que él resumió todas sus ideas sobre lo que debe ser una revolución. Y ese concepto empieza diciendo que revolución es cambiar lo que debe ser cambiado y es sentido del momento histórico. Es un concepto más amplio que habla de la modestia, de la sencillez, del internacionalismo, de contribuir con nuestras propias fuerzas a llevar adelante el proceso. Es un concepto más amplio. Pero la revolución cubana es un proceso permanente de cambios, de lo que en cada momento necesita ser cambiado. Es un proceso permanente de cambios que se ha producido sobre la base de la consulta popular, del intercambio con el pueblo siempre. Y por eso nosotros decimos, y por eso ha dicho nuestro presidente, que somos continuidad. Nosotros no vemos eso como una ruptura y un nuevo empezar, sino como una continuidad de ese legado que viene desde Atuey, que llegó desde Dominicana a avisarnos qué era la colonización. Y ese legado de lucha, de trabajar para que el país avance, de solidaridad, yo creo que eso es lo que continúa en nuevos escenarios, con nuevas generaciones, en un mundo donde la comunicación alcanza niveles que antes no tenía, la inmediatez, de lo bueno, de lo malo, de lo que se manipula y de lo real. Y nos parece que ese paso, lo ha dicho Raúl también, que va muy bien.
Es decir, no hay una ruptura, sino hay una continuidad, pero a la vez hay un liderazgo para los cambios que Cuba necesita hoy. Que bueno, está representado en Díaz-Canel, pero hay muchas otras gente jóvenes, vicepresidentes, presidentes de las asambleas del Poder Popular, que es nuestro sistema de gobierno, en las provincias, en los municipios. Y hay además un grupo también de jóvenes en las organizaciones de masas sociales que están trabajando junto con algunos de aquella generación histórica, encabezados por Raúl, y también con una generación como intermedia y con una generación más joven que la del presidente Díaz-Canel. Es decir, hay una integración de generaciones. Y hay el interés y hay la voluntad de que el proceso no solo responda a los nuevos tiempos, sino a los intereses, a las necesidades cambiantes de esas generaciones. No solo la Constitución, sino que ahora, al aprobar la Constitución, viene todo el proceso de establecimiento de las leyes y de los cambios que genera esa Constitución. Y eso incluso llevará a una nueva ley electoral, a la actualización del Código de Familia, a nuevas elecciones, porque además, por ejemplo, esta nueva Constitución establece la figura del primer ministro, establece nuevas atribuciones para la Asamblea Nacional, y entonces todo lleva a un proceso que la Constitución establece que en un periodo de 2 años debe concluir. Señora embajadora, Cuba está asediada desde hace 50 años, pero nosotros estamos asediados también. Lo que pasa es que nosotros estamos asediados por información, una información que agobia a todo el mundo, ¿no? Lo abruma y la gente no tiene cómo procesar esa información. Sencillamente se queda con la propaganda que se suelta a borbotones por donde quiera. Es propaganda, no información. Y entonces la propaganda hace que uno diga, pero en Cuba hacen elecciones, usted acaba de hablar de elecciones. Entonces a la gente hay que explicarle que sí, que en Cuba se hacen elecciones, porque es lo que usted acaba de decirnos, ¿no? Sí, es así. En hay Cuba procesos electorales. Sí, hay procesos eleccionarios. Y en el caso nuestro, el presidente no se elige directamente y todos los órganos de gobierno tienen más un sentido colectivo que personalista. Pero sí tiene características muy singulares. Ninguno de nuestros diputados o lo que nosotros decimos delegados de base, que serían como los concejales, como aquellos que integran las asambleas municipales, ninguna de esas personas, salvo los que son ya profesionales, sea el presidente de un municipio o del país, cobran por ese trabajo. Es decir, es un médico, un obrero o un cantante o un dueño de un pequeño negocio privado, que los ingresos que perciben son los que da su trabajo. Y este es casi un voluntariado muy fuerte, porque nuestro pueblo es muy exigente con esos representantes. Y los diputados igualmente no reciben salarios. Ellos se mantienen, nuestra asamblea no sesiona de manera permanente, sesiona por periodos. Y ellos se mantienen trabajando durante los periodos con cierta flexibilidad para que puedan realizar su papel de diputados, que está establecido en la ley. Y además, nosotros, a diferencia casi del mundo entero, no tenemos campañas políticas en el sentido que se entiende en otros países. Claro. Lo que cuestan millones y millones y millones y millones y millones y no hay final. Nosotros no tenemos. No, allá no. Y lo que prevalece en eso es el mérito. Pero además los vecinos eligen entre ellos a sus candidatos. Y esos candidatos después van a un proceso de votación con todas las de la ley secreta,
con el voto en la urna, con una comisión, etcétera, etcétera. Pero usted no se propone usted misma, ¿verdad? Se puede proponer, es decir, yo puedo proponerme para dirigir, para ser la delegada. Después me tengo que someter a votación. Y en cada área tiene que tener por lo menos 2 candidatos. No puede haber candidato único a esos niveles. Después, en la Asamblea Nacional, es decir, sería un poco largo explicar todo el proceso. La Asamblea Nacional tiene que tener por lo menos, según ley hoy, un 50% de esos delegados de base que propuso su gente. Y el otro 50% es a partir de las propuestas de las organizaciones de masas, de organizaciones sociales, movimientos. Y el partido, aunque nosotros tenemos un partido único, y eso viene desde José Martí, que es una tradición, y pasamos por diferentes partidos, y no nos ayudó a ser más democráticos. Esa es la realidad de Cuba, que es la que nos toca en este momento. Y el partido no postula, no promueve candidatos. El partido es como una figura de velar porque el proceso se haga bien, pero eso depende. Ahí hay una comisión electoral, hay autoridades electorales, jurídicas, que velan por el buen funcionamiento de eso, y porque se propongan la gente como está en la ley electoral nuestra. Pero es bueno que Pero hay elecciones cada 5 años, sí, se elige el presidente. Hay un régimen electoral sí. Y hay todo. Sí, lo sí, que es puede así. haber en cualquier lugar. Sí, cómo no. Lo que pasa es que, bueno, la información ya sabemos lo que pasa. Bueno, usted se nos sabe. agotó el tiempo, pero mire, quedan un chorro de preguntas. Parece no que hablé mucho. Dejar, no puedo decir que hace mucho que usted no viene por aquí, entonces se acumula todo. Y con de la nuez nada más pudimos hablar unas cuantas cosas. Pero mire, antes de que usted se nos vaya, toda esa propaganda que anda diciendo por ahí, que bueno, que Cuba interviene en Venezuela, y hasta Donald Trump dice que Cuba tiene que salir de Venezuela. ¿Y cómo es eso? ¿Es cierto? Bueno, ¿Qué hay de eso? Explíquenos usted. Porque Primero, la gente además lo está esperando, la pregunta. No sí. puedo dejarla ahí sin no, una respuesta. Y yo creo que, en primer lugar, nosotros estamos en cualquier país del mundo llevando nuestra cooperación médica, en educación, en el deporte, en la cultura. Nosotros tenemos, sí, más de 20.000 médicos y otros cooperantes en Venezuela. Y el día... ¿En otras partes del mundo? No, nosotros tenemos más de 60.000 cooperantes hoy en el mundo. No están ya los de Brasil y ya eso es, se sabe por qué. Él dice que se contagia. Pero tenemos cooperantes en países de África, en países de Asia, bueno, en otros países de América Latina. Tenemos, por ejemplo, cooperantes de educación, un sistema cubano que se llama Yo Sí Puedo, para enseñar a leer, que ha tenido mucho éxito, por ejemplo, en Australia, con los aborígenes, y que se aplica en algunos lugares de Europa, donde también hay gente que no sabe leer, con asesores cubanos, pero es así. Y también tenemos cooperación de salud en algún país de Europa también, que lo ha pedido y que, bueno, es compensado. Es decir, esa cooperación no es únicamente con Venezuela, es con otros países, pero entre nuestros países, entre Cuba y Venezuela, existen amplios convenios de cooperación mutuamente beneficiosos, y para nada nosotros intervenimos en los asuntos internos de Venezuela. Los asuntos internos de Venezuela los tienen que resolver los venezolanos. No, nosotros no intervenimos en esos asuntos. Y estas palabras, estas acusaciones sobre Cuba, lo único que pretenden es reforzar las medidas contra Cuba, es acabar con el ejemplo que Cuba ha representado
para los que menos tienen. Y lo digo con orgullo, no con autosuficiencia. Esa es la única intención. Y por eso nosotros aspiramos a que otros países de América Latina, otros países del mundo, no se sumen a esta campaña que acusa a Cuba de todos los males del mundo casi. A un pequeño país que en 60 años ha sido bloqueado, que le ha costado a Cuba millones de millones, miles de millones, billones, ese asedio constante, ese no permitir que nuestras transacciones financieras vayan de un lugar a otro. Desde aquí mismo no se pueden hacer transacciones financieras a Cuba y casi desde ningún otro país. Y las empresas de ese país le niegan los servicios a Cuba a partir de que están bajo las presiones de una ley que codifica todo lo que el bloqueo hacia Cuba, y ahora reforzada por la aplicación de este llamado título 3 de la ley Helms-Burton, que no es que la ley no se aplicara, la ley se aplica, la ley es una ley que dice incluso que aún cuando en Cuba hubiera otro gobierno no se quitaría el bloqueo se quitaría cuando los Estados Unidos, su Congreso, considere que ya Cuba ha cambiado lo suficiente, le ha entregado a aquellos antiguos dueños que no quisieron ser compensados porque aspiraban a regresar a seguir explotándonos, le haya devuelto todo lo que dejaron. Eso quiere decir que una persona que hoy está en una escuela o en una casa, puede que sea un terreno de alguien que malversó, a los que se les confiscó los bienes, o de alguien a los que se hizo un proceso de nacionalización según la ley y según lo que está establecido por las Naciones Unidas y que se hace en todos los países, que va desde la declaración de un bien público hasta las leyes que establecen la no acumulación de tierras, de riqueza, y eso se le dio a la gente, se le dio al pueblo, eso no lo tiene nadie para su beneficio personal. Y es ahí en lo que estamos, y en eso nosotros necesitamos solidaridad y apoyo, la necesitamos de todos los pueblos del mundo. Hay que evitar que determinadas fuerzas malignas y poderosas se puedan salir con la suya y puedan acabar con un ejemplo de un país pequeño que ha tratado de hacer lo mejor para su gente y para otros en el mundo. Sí, ese es el problema, que se convierte en referencia, en referente. Bueno. Y no se quieren esos referentes, se quiere un pensamiento único. Y no puede ser. Se quiere un pensamiento que sea así como yo digo. Un mundo multipolar, un mundo para todos. Necesitamos eso. Bien, gracias señor embajador por estar aquí con nosotros. Es nuestra primera entrevista, además aquí se lo agradecemos a esta solidaridad y a este encuentro cubano-dominicano que siempre ha existido desde Atuey, como usted lo ha dicho, desde los taínos que se iban en canoa y que viajaban por todas estas islas en canoa, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, todo eso era lo mismo. Tendrá que llegar el momento en que vuelva a ser lo mismo. Así mismo. Que volvamos a hacer lo mismo. Así es. Tendrá que llegar ese momento que soñaron Hostos, Martí, Juan Pablo Duarte, que hemos soñado tanto. Pero bueno, todo tendrá su tiempo, indudablemente. Gracias a la embajadora Milagros Karina Soto Agüero, que es la nueva embajadora cubana en la República Dominicana. Ya no tan nueva, pero ojalá sí está acabada de llegar. Gracias a ustedes de nuevo. Bien, gracias. Gracias por estar aquí y gracias a ustedes por estar con nosotros también, compartir estas experiencias interesantísimas aquí de comunicación y de intercambio. Gracias por estar ahí y quédense porque tenemos mucho contenido que compartir aquí en el canal 4RD en la Radio Televisión Dominicana. No se mueva de